libro del profeta Isaías, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del capítulo 2. La semana pasada terminamos en el 4:1. Así que hoy continuamos. Isaías capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 6. Dice así: En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esta es la sección, mis hermanos, que corresponde al día de hoy. Recordemos que esta sección empezaba, como habíamos visto hace varias semanas, en el capítulo 2, versículo 1. Y estamos entonces, tampoco lo olvidemos, ante la estructura que se conoce como un quiasmo. ¿Qué era un quiasmo? Espero que ya lo vayamos procesando un poco. Es una repetición de ideas como en orden inverso. Recordemos, tenemos la idea A, sigue la idea B, digamos lo que hay una idea C, entonces volvemos, digamos que va así, A, B, C, y volvemos otra vez C, otra vez B, y terminamos con A. Digamos que algo así es lo que estamos viendo. Comenzamos viendo aquí lo que es a la Jerusalén ideal en el capítulo 2, o el monte de Sión glorificado. Después comenzamos a ver la Jerusalén terrenal desde su punto de vista religioso, y luego volvimos otra vez a apuntar a la Jerusalén terrenal desde el punto de vista civil, y luego para volver a retomar el día de hoy lo que es otra vez a Sión glorificado, o la Jerusalén ideal, o la Jerusalén celestial. Una de las cosas que creo que nos debe quedar claro es respecto a Israel y a la temática que hemos visto, es que Dios se había propuesto juzgar a su pueblo. Uno, debido a su idolatría. Y dos, debido a su pérdida, llamémoslo así, de responsabilidades. ¿Por qué? Habían abandonado a Dios y habían optado por los ídolos. Entonces Dios lo que hizo fue, los entregó a lo que les gustaba, los entregó a la idolatría. Y los entregó a la idolatría al punto que, por decirlo así, les iba bien. Cuando le servían a Dios, digamos lo que les iba mal, pero cuando le servían a los ídolos, Dios permitió que les fuera bien, que se llenaran de riquezas. ¿Para qué? Para que ellos mismos quedaran cautivados con los ídolos y Dios fuera a juzgarlos más severamente. Dios juzgó a los hombres, les quitó todo su poderío militar, les quitó todas sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Quedaron en Jerusalén hombres débiles, hombres que no querían asumir responsabilidades, hombres jóvenes débiles, veámoslos así. Y después viene Dios y juzga a las mujeres. ¿Las juzga por qué? Las juzga porque andaban con ojos desvergonzados, porque en lugar de ser ese puente de vean a Dios, las mujeres se habían transformado en mujeres carnales o sensuales, que lo que las caracterizaba es la frase, digámoslo así, véanme a mí. Lo que caracterizaba a estas mujeres de Israel era que hacían todo lo posible para que los ojos de los hombres cayeran sobre ellas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Las juzgó también, les quitó su belleza, y por último les quitó a todos los hombres de Israel. ¿Para qué? Ya no iban a tener público para que las vieran. Ahora, lo que vamos a proceder en esta sección es que el profeta, como lo dijimos, entonces deja de retomar la idea del juicio. ¿Para qué? Para retomar la idea inicial de la sección, y es la idea de
Jerusalén restaurada o Jerusalén glorificada con el poder de Dios. Y esto es para que lo veamos así con un propósito simple. Cuando Dios hace, llamémoslo, su visitación en juicio a este mundo, lo hace para que tenga resultado la salvación de su pueblo. Cuando Dios visita entonces el mundo, lo hace para redimir a su pueblo, para quitarles a sus enemigos que le son un estorbo en la adoración. Y la figura que el profeta Isaías usó para marcar esa visitación de Dios a su pueblo es lo que estuvimos viendo también días atrás, lo llamado el día de Jehová. Ese día entonces, que recordemos, en el horizonte profético de la profecía, valga la redundancia, era como lo que estaba más allá. El profeta tenía sus visiones, veía lo que iba a pasar sobre Jerusalén, y de último en ese plano profético lo que tenía de fondo era el día de Jehová. Y ese día entonces Dios iba a venir en juicio contra Jerusalén, en juicio contra todas las naciones, y por último Sión iba a ser, como decía en el capítulo 2, exaltado sobre todo monte, sobre todo collado. ¿Por qué? Porque la idolatría se iba a acabar, no solo del mundo, no solo de Israel, perdón, sino que en el día de Jehová la idolatría iba a ser raída de todo el mundo. Y en esta sección que estamos viendo comienza con un en aquel día, y eso es, o en aquel tiempo. Recordemos, eso es lo que conocemos nosotros como los últimos tiempos, los últimos días. Y es ahí que el profeta entonces vuelve a dirigir su visión. Lo que está al final del horizonte profético de esta visión es en aquel tiempo. Y en esa sección es que dice: 1, llegó el día de Jehová. Y ahora, como vamos a ver nuevamente, 2, es Jerusalén va a ser glorificada. Ahora, para ver eso, mis hermanos, el día de hoy entonces tenemos 3 puntos, que es, número 1, el renuevo del Señor; número 2, el remanente de Israel; y número 3, el refugio de Israel. Entonces veamos primero esto, mis hermanos, en el texto que acabamos de leer. Punto número 1, sobre el renuevo de Israel. Versículo 2, dice así: en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Primero, notemos el cuándo. En aquel tiempo, recordemos, eso está en el horizonte profético o en la parte final de la visión de Isaías. En aquel tiempo, hasta donde alcanza la mirada del profeta. Generalmente cuando los profetas nos hablan de eso, de en aquel día, en aquel tiempo, recordemos que esto siempre va marcado con, yo lo llamo esos tintes escatológicos, que es como que tiene unos brochazos del fin del mundo, unos brochazos de la redención final, de que va a venir el Mesías. Y esta no es la excepción. Cuando se habla de en aquel tiempo, siempre se habla entonces de la visitación final de Dios a este mundo. Ahora bien, aquí el profeta nos da una breve descripción de lo que acontecerá en esa época. ¿Qué nos dice? Leamos de nuevo: en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces veamos, ya sabemos que va a ocurrir algo cuando, en aquel tiempo. Ahora veamos qué pasará. Primero dice el renuevo de Jehová. Bueno, ¿qué es esto? No es un término como tan claro cuando uno viene a leer esto, así que es bueno preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el profeta aquí con este término? La idea aquí es de, veámoslo así, hay otras traducciones que lo ponen como el retoño. Es una planta que florece. Es la idea básica. ¿Y por qué? Aquí el profeta, digamos, nos va a poner o nos va a preparar para lo que sigue después. Cuando veamos la siguiente semana a Israel, el Señor lo va a presentar como un plantío, como una viña, como la viña del Señor. De hecho, si ustedes ven la perícopa que tiene el capítulo 5, se llama parábola de la viña. ¿Por qué? Porque una de las cosas
o una de las figuras que se usa en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios es eso, como un plantío de Dios, una viña que debería ser fructífera. Aquí entonces lo que acabamos de ver es que posterior al día del Señor, Israel fue barrido. Sus mujeres fueron muertas, sus hombres fueron muertos. ¿Y qué es lo que queda? Un retoño. Una pequeñita plantita que florece. Es la idea. Y es aquí que entonces tenemos a el renuevo de Jehová. Veámoslo así, es el remanente de Israel. Lo que queda de Israel es ese renuevo o un nuevo Israel. Una planta crecida. Y esta imagen, como les digo, es muy común en la literatura profética. Aquí el profeta Isaías como comienza a darnos el primer uso que él hace, más explícito de esto. Luego, en el capítulo 11, cuando lleguemos ahí, vamos a ver cómo él mismo lo va a ampliar y con el mismo fin, hablarnos de el remanente de Israel, pero renovado, o hablarnos de un nuevo Israel. Esta figura del renuevo, lo que nos dice es que entonces es que Israel, a pesar de su maldad, a pesar del juicio, no fue destruido totalmente, sino que el Señor se conservó un remanente o se conservó un renuevo. Y esto trae de nuevo a colación Isaías 1, versículo 10. Recordemos que era lo que decía. Que si Jehová, versículo 9, perdón, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El remanente. Es lo que estamos viendo aquí. El pueblo fue barrido y queda un retoño, que Dios, como vamos a ver, lo cuida y lo exalta. Y ese renuevo, como vamos a ir viendo poco a poco en la literatura profética, va a ser como una personificación. Viene a representar al Israel ideal. Aquel Israel ideal, aquel remanente fiel que representa la restauración del pueblo de Dios. Es una imagen que va a ir adquiriendo forma gradual en la revelación progresiva hasta tomar forma, vámonos así, de la segunda persona de la deidad o del Señor Jesucristo. Veamos cómo la usa Jeremías. Jeremías 23:5 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Veamos también Zacarías 3:8. Dice: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí el profeta entonces empieza a plantar la semilla de lo que vamos a ver en los capítulos 40, se va a tornar en varios cánticos, en los cánticos del siervo. Y aquí es apenas llamado como el renuevo, el retoño. Zacarías lo llama, he aquí yo traigo a mi siervo. Esto es cuando Zacarías mismo leyó Isaías 42:1, cuando empieza, he aquí mi siervo. El retoño de Dios entonces en Isaías, veámoslo así, es esa figura mesiánica que viene a representar en una sola persona o en una sola figura al Israel fiel, a lo que queda del pueblo de Dios que Dios ama. En esa persona del renuevo está la nueva Jerusalén englobada, está el monte de Sión ahí englobado y exaltado hasta lo sumo. Y los cristianos incluso desde la antigüedad han entendido esta imagen de esta misma manera. Y lo ven en el sentido doble. Ven que el renuevo, dicen, es del Señor. ¿Por qué? Porque es de procedencia divina. Y por otro lado, decían los antiguos como Ireneo o Crisóstomo también, que al ser un retoño, dicen, viene de la tierra. Y los mismos padres de la iglesia antigua entonces decían, aquí el Señor nos está hablando de esa doble faceta. Es un renuevo que es del Señor, pero también viene de este mundo. Ahora, veámoslo así, ya identificado, creo yo, el renuevo con esa figura mesiánica que personifica a Israel, cabe hacernos otra pregunta. Ya sabemos el cuándo ocurrirá, en el día de Jehová o en aquel tiempo. ¿Qué ocurrirá? Surge el renuevo.
¿Y qué hará ese renuevo? Dice, ahí mismo versículo 2, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo del Señor trae consigo, veámoslo así, hermanos, señales claras de que Israel va a ser restaurado. Como vamos a ver en este pasaje, trae muchas figuras del Éxodo. Cuando el Señor libró a su pueblo de la tierra de Egipto, que leemos, lo sacó con mano poderosa, lo hizo atravesar el desierto, y llegó y lo metió en la tierra prometida. Isaías en esta sección hace lo mismo. Se toma esas imágenes para decir, el renuevo trae consigo un nuevo éxodo. Primero veamos aquí, ¿qué nos dice el renuevo? Va a traer la restauración. La gloria del renuevo, la vemos, dice, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Primero notemos el fruto de la tierra. ¿Qué era lo que Dios le prometía al pueblo judío cuando salió de Egipto? Que iban a habitar en una tierra fructífera, en una tierra que fluía leche y miel. Que hasta ellos mismos quedaron sorprendidos cuando fueron los espías. ¿Por qué? Porque llevaron esos frutos enormes. Ya, la tierra es fructífera. Entonces el renuevo que trae aquí, trae hermosura y trae fruto de la tierra. Es decir, esas imágenes de Israel viene a la tierra prometida. Aquí lo que le está hablando el profeta o está trayendo imágenes de ocupan un mejor éxodo. No ese éxodo que les trajo Moisés, sino que están necesitados de otro éxodo. ¿Por qué? Porque están en la tierra prometida, pero llegaron las naciones, los saquearon ellos mismos, llevaron a los ídolos a la tierra prometida y Dios los entregó a las naciones. Y como vamos a ver después, el profeta Isaías también los está preparando. ¿Para qué? Para la cautividad. Porque primeramente va a llegar a Siria y los va a llevar cautivos. Después va a llegar Babilonia y los va a llevar cautivos. Pero ¿qué les está diciendo? Que por medio del renuevo va a haber un nuevo éxodo. Ya no la tierra prometida que estaban a punto de perder a manos del imperio asirio, sino que con el renuevo, el nuevo Israel va a entrar a aquella tierra misma que también esperaba Abraham, que nos dice Hebreos, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto es lo que nos dice el profeta entonces, será para honra del nuevo Israel. Será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo será honra ¿para quiénes? Para los sobrevivientes de Israel o los que queden después del juicio. Aquí se evoca otra vez la figura de el remanente. El renuevo en sí es el remanente perfecto y fiel, y ahora vemos al remanente en otro sentido, que es esos que sobrevivieron al juicio, que vino el día del Señor y que sobrevivieron al juicio, que de una u otra manera sorprendente, no porque fueran los más santos ni los más sabios, sino sobrevivieron al juicio, es lo que nos dice el profeta. Y esto, mis hermanos, creo que una de las formas que se nos explica todavía más claro en el Nuevo Testamento para mí es con la figura del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como él lo llamaba, fariseo de fariseos o hebreo de hebreos, él como judío es ese representante claro de ese remanente de Israel que confió en el Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que le espera al remanente? Dijimos, versículo 2, el renuevo será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. ¿A quiénes? A los sobrevivientes de Israel. Los que sobrevivan de Israel, entonces, ¿qué harán? Se gloriarán en el renuevo. El renuevo va a ser para ellos hermosura, el renuevo va a ser para ellos gloria. Ese fruto de la tierra, eso de estar en esa tierra prometida espiritual, dice, va a ser para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. En el apóstol Pablo es donde yo les digo que veo esto de una manera literal. ¿Por qué? Porque él como judío de la tribu de Benjamín, como descendiente de Abraham según la carne, ¿qué es lo que llegó a decir él? Parafraseando, me glorío en el renuevo. Gálatas 6:14 dice, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí como ese remanente del Israel terrenal? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Pablo entonces, el ejemplo vivo de cómo ese Israel terrenal se gloriaba en ¿quién? En la cruz del Señor Jesucristo. Y aquí es bueno, mis hermanos, ya por un lado preguntarnos, ¿en qué es lo que nos gloriamos nosotros? Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, es decir, en cualquier cosa. Yo no me tengo de nada de qué gloriar, a pesar de que cuando uno lee la biografía de Pablo, uno dice, wow. Bueno, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor. Por decirlo así, aquí estamos ante una buena jactancia. Será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Hay jactancia de la buena. ¿Y qué es en ese sentido? Si se puede usar el término. Porque Pablo se jacta de que tiene un gran Salvador, de que es infinitamente bueno. No se jacta de algo en sí mismo, sino de que hay Dios en el pueblo cristiano. Y eso es lo mismo que después los profetas usan también, ¿para qué? Para enseñarle al hombre a tener su corazón en el lugar indicado. Jeremías 9 dice, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por eso digo, mis hermanos, ¿en qué debemos alabarnos? No en nuestra sabiduría, si somos sabios, no en nuestra valentía, si somos valientes, no en nuestra riqueza, si somos ricos, y ahí sígale sumando. Vea si usted mismo, vea lo que tiene, vea lo más valioso que tiene. Y dice Jeremías, no, en eso no se alabe. Alábese, ya si se va a alabar a sí mismo, alábese ¿en qué? En entenderme y conocerme. Que hago misericordia, juicio, justicia, porque estas cosas quiero. Y esto es lo mismo que Isaías nos está diciendo aquí, que el renuevo va a producir entonces en ese pueblo redimido o en ese pueblo exaltado. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿A quién? A los sobrevivientes de Israel. Pedro también de una manera literal lo dice. Pedro como sobreviviente de Israel, como ese israelita o como ese descendiente de Abraham de sangre. ¿Qué dice Pedro? Para nosotros los que creemos es precioso. Será para hermosura, dice. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Bueno, nuestro corazón, si está ubicado en Dios, debe ver a Cristo precioso. Y en cierta manera, mis hermanos, esto también es una lucha. A mí siempre se me viene a la mente el salmo que habla de la hermosura de la santidad. Naturalmente, no comprendemos eso. ¿Por qué? Porque la santidad no es hermosa al hombre natural, a menos aquel, como fuimos enseñados en la mañana, que nace de nuevo y puede ver el reino de Dios. El que nace de nuevo y puede ver el reino de Dios puede decir, para nosotros Jesús es precioso, para nosotros la santidad es hermosa. Así que, mis hermanos, con esto primero quiero entonces que sencillamente vengamos, nos examinemos a nosotros mismos y veamos si las verdades gloriosas del Evangelio para nosotros son hermosura, son gloria, son jactancia, si no Jesucristo o no. Ahora sigamos, punto número 2. Hablando ya más directamente del remanente de Israel o de los que sobrevivieron al juicio. Dice, versículo 3 al 5. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y obscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Veamos aquí esta parte, vamos poco a poco.
Notemos que se nos habla entonces de el remanente otra vez. Y aquí se nos describe, y acontecerá que el que quedare en Sión. Es decir, dámoslo así, el retoño o el renuevo de Israel viene a ser esa figura de mesiánica, pero por otro lado también viene a ser el mismo Israel sobreviviente o el mismo Israel remanente. ¿Y ahora qué dice? Entonces, ese retoño que queda o resurge después del juicio, aquí dice que van a ser llamados santos. Y acontecerá que el que quedare en Sión y fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. El remanente, entonces, veámoslo así, tiene un calificativo: la santidad. Estos fueron apartados por Dios para recibir esta bienaventuranza de ser llamados santos. Son como aquellos que anteriormente el profeta Isaías dijo en el capítulo 3: decid al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Y recordemos que cuando vimos esa parte, decid al justo que le irá bien y comerá el fruto de sus manos, estos justos también iban a recibir el juicio de Dios, pero les iba a ir bien. Estos justos también y fueron llevados a la esclavitud, fueron llevados al cautiverio. Recordemos a Zacarías, recordemos a Daniel. Esos fueron esos justos que el juicio de Dios llegó sobre su nación y ellos mismos sufrieron los agravios. Pero aquí se está viendo entonces a esos justos que sobreviven al juicio de Dios, y les dice, van a ser llamados santos. ¿Y por qué? Lo que nos dice Pablo creo que cae perfectamente aquí. Tesalonicenses 5:9, primera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son llamados santos? Porque Dios no los puso para ira. Ciertamente el juicio de Dios llegó a Jerusalén y ciertamente en alguna medida fueron afectados, pero el destino del remanente de Israel es alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Estos son santos entonces porque su vida perduró más allá de la calamidad de Israel, o porque se mantuvieron fieles. Creo que la idea aquí es porque ya estaban apartados desde antemano en la mente de Dios. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Y veamos lo que dice. ¿Quiénes son? Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Aquí el profeta también, veámoslo así, nos pone la semilla de otro concepto. Este concepto primeramente fue tratado por Moisés en Éxodo 32, cuando se nos habla literalmente del libro de la vida. Lo pueden leer en sus casas, Éxodo 32, versículo 32 al 33. Y se nos habla de eso, del libro de la vida de los hijos de Israel. Y ahí estaban anotados. Moisés decía, Señor, bórralos del libro. O bórrame a mí, pero yo no quiero nada que ver con ese pueblo. Apocalipsis nos habla ya de la idea final de ese libro de la vida, Apocalipsis 21, 27, y nos dice, no entrará en ella, ¿en quién? En la nueva Jerusalén, en esta misma que estamos viendo, donde reinará el renuevo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentirá, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí vemos, los que fueron dejados en Jerusalén, esos que serán llamados santos, ¿quiénes son? Los que están registrados entre los vivientes. Y recordemos, estos que están registrados entre los vivientes. Esto es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y por eso Él se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob están registrados entre los vivientes. Es la idea que el profeta, digamos, está como poniendo la semilla aquí apenas de eso. Pero al punto que voy, mis hermanos, es entonces, tenemos ante nosotros la acción predestinadora de Dios, teniendo como objeto al remanente de Israel, que reciben la bendición entonces de ser santos, no porque fueran los más sabios, no porque fueran los más sensatos de Israel, sino porque sus nombres ya estaban inscritos ¿en quién? En el libro de los vivientes. En esos que desde antes de la fundación del mundo estaban en la mente de Dios. ¿Para qué? Para ser redimidos. Y aquí esto viene a reforzar la idea anterior de
gloriarse. Los que queden en Jerusalén tienen de qué gloriarse. ¿Por qué? No en ellos mismos, sino porque Dios los preservó escribiendo sus nombres en el libro de la vida. Fueron salvos de la ira gracias a la acción predestinadora de Dios. Si debemos gloriarnos en algo, bueno, en que Dios desde la eternidad nos vio, nos amó, no porque fuéramos los mejores, sino porque sencillamente amó libremente. Ahora bien, veamos qué más nos dice el profeta, que qué pasa con este remanente. Y pasan dos cosas, los limpia y los renueva. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Notemos aquí el hecho. La limpieza del pueblo del Señor es un hecho. Cuando el Señor lave, ya es algo que va a ocurrir. El profeta lo pone con certeza. No da claro, pero por lo menos podemos decir en aquel tiempo lo conectamos cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Es una obra que sí o sí ocurrirá. Prestemos atención también a la referencia a las mujeres. Recordemos, las hijas de Sión, las mujeres, fueron las que quedaron, o el profeta nos dio las descripciones de que quedaron deshechas. Vestían de gala, quedaron sin ropas de gala. Les encantaba andar perfumes, dice, quedaron malolientes. Su pelo era muy bonito, quedaron rapadas. Es la idea que tenemos. Entonces, ¿qué dice con respecto a ellas? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Ahora también dice, limpie la sangre de Jerusalén. Recordemos, otro de los pecados que el profeta les achacaba a Israel es, tienen sus manos manchadas de sangre. Vienen a ofrecer sacrificios al templo, pero yo no los quiero ver. ¿Por qué? Porque sus manos tienen sangre, les dice el profeta. ¿Y ahora qué es lo que vemos aquí? El Señor va a limpiar las inmundicias de las mujeres, va a limpiar los asesinatos de los hombres, y lo va a hacer con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Y estas figuras el profeta las pone para que podamos contrastar la pureza y la impureza. Y el profeta como que recicla las ideas aquí y vuelve a traernos a colación, versículo 16 del capítulo 1, que les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y ellos no pueden lavarse ni limpiarse, así que vemos que dice aquí, cuando el Señor lave. Ellos recibieron la orden de lavarse, de quitar las inmundicias, sí. No pueden, así que viene Dios con el remanente, y al remanente, ¿qué le va a hacer Dios? Sí lo va a lavar, limpiar. ¿Y cómo lo hace? El hermano Mariano tocó el texto y lo volvemos a leer. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo serán limpios entonces? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y eso es un paralelo de os daré corazón nuevo. Seréis limpiados de vuestras inmundicias, os daré un corazón de carne. La manera entonces en que Dios se propone a, veámoslo así, a lavar el pecado de este nuevo Israel es dándoles un nuevo corazón y poniendo su Espíritu Santo para que vivan dentro de ellos. Dios es el único que tiene esa capacidad. ¿De qué? De limpiar el pecado del hombre. Dios es el único entonces que limpia a pecadores de toda maldad. Es algo que creo que debe ser obvio, mis hermanos. Usted y yo, por más que nos lavemos, no vamos a poder borrar la suciedad de nuestro pecado. Por más que tratemos de andar pulcramente, Dios es el que va a limpiar nuestro pecado. Por más que lo intentemos ocultar delante de los hombres, y no lo verán los hombres, pero Dios sí lo ve. Y Dios es el único que va a poder borrar esa mancha que Él ve. Esto, mis hermanos, por un lado, digo yo, al creyente debe traerle paz. ¿Por qué?
Porque por más terrible y vergonzosa, digo yo, que haya sido su vida sin Cristo, ahora en Él, usted de verdad ha sido limpiado. Dios borró la mancha de su pecado. Por más desastrosa que haya sido su vida, Dios borró la mancha y ya no se ve. Ya no hay pecado, ya no hay culpa. O como lo dice Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya usted es verdaderamente perdonado. Y asimismo, como ya no hay mancha de su pecado, ciertamente, en aquel día, hablando como el profeta, usted va a ser presentado santo y sin mancha delante de Dios. Ni una sola mancha va a tener. Y por otro lado, al incrédulo Dios debe quedarle claro que para él es imposible reformarse a sí mismo, para él es imposible darse perdón a sí mismo, para él es imposible limpiarse de su pecado. Solo Dios lo puede hacer. Ahora bien, también veamos qué ocurre además con el remanente. El remanente no solo es limpiado, sino que también el remanente es renovado. Versículo 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Dios y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Primero veamos entonces qué nos dice, y creará Jehová. Ya, Dios es el autor. Veamos aquí. En aquel tiempo dice primero, el renuevo será para gloria de Israel. Y ahora dice, después de eso, ¿qué será? Cuando el Señor lave. Y ahora vamos a ver cuando el Señor cree. Y creará Jehová. Dios no solo se va a encargar de limpiar a Israel, sino que lo va a recrear. Y por eso Pablo mismo dice después, todo aquel que está en Cristo, que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya todo es hecho nuevo. O Apocalipsis aquí, todo es nuevo, nos dice. En este pueblo renovado va a haber algo claro, y esto va de la mano. El profeta nos dice, la nueva creación o ese nuevo Israel se va a caracterizar por algo, y es la presencia perpetua de Dios. Siempre va a estar con ellos, siempre va a estar ahí. ¿Y cómo lo dice? Versículo 5, leámoslo de nuevo. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Cómo se garantiza que la presencia perpetua de Dios esté en medio de este nuevo Israel? Usa figuras del Éxodo. Dice nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿Qué es esto? La historia del Éxodo. La columna de nube que acompañaba a Israel de día y la columna de fuego que acompañaba a Israel de noche. Éxodo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Notemos el nunca se apartó. Entonces el profeta Isaías trae a colación de nuestras imágenes y nos dice: sobre toda morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, ¿qué es lo que habrá? Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿Y dónde? En la totalidad del pueblo, tanto en sus moradas como en sus lugares de sus convocaciones. La característica entonces del pueblo de la nueva creación o del pueblo de la nueva Jerusalén es la presencia continua de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, también prestemos atención que el profeta hace una acepción o lo reitera de dos maneras: sobre toda morada en el monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Cuando desde Sión se convoque al pueblo, ahí va a estar la morada de Dios. Es la idea. Cuando Israel se reúna, ya los lugares de sus convocaciones, ahí va a estar la morada de Dios. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Que nosotros como pueblo del nuevo pacto tenemos un privilegio claro y distintivo en comparación con el Israel del antiguo pacto.
¿Por qué? A Israel del antiguo pacto, ¿qué pasaba? Lo abandonaba la gloria de Dios. Se les iba el arca y dice, la gloria de Dios ha abandonado a Israel. La profecía de Ezequiel, ¿qué nos dice? Que el profeta vio cuando desde el templo la gloria de Dios se levantó y se fue. A nosotros no nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Dice, siempre nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. La presencia de Dios que estaba ligada a ese lugar santísimo ya nunca se va a apartar de la iglesia. Y aquí, mis hermanos, también debemos aplicarlo. Por ejemplo, sea que usted digámoslo así, hay gente que habla de sentir la presencia de Dios. Digámoslo así, sea que usted la sienta o no. Si usted es creyente, Dios ahí está. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y en un sentido ahí es donde uno ve cómo los sentimientos pueden jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque al final, si le creemos a Dios, sea que lo sintamos o no lo sintamos, que creo que en la Biblia no hay alguna promesa que nos diga y sentirán mi presencia, ¿no? Ya Dios prometió estar con su pueblo, sea que sentimentalmente lo sintamos o no. Dios no miente y está en Sión y está en la nueva Jerusalén renovada. Y particularmente, veámoslo aquí, está en los lugares de sus convocaciones. ¿Qué es? Cuando el pueblo se reúne a adorar, ahí está Dios. Por ejemplo, veámoslo así, si Dios está aquí hoy, primero, ¿usted de verdad lo cree? Aunque no lo sienta, ya si Dios prometió estar aquí en medio de nosotros, es un hecho. Así que, ¿cuál es nuestra actitud en el culto? O si Dios está aquí hoy, usted que me está viendo desde su casa, pregúntese por qué se ausentó. Ya, Dios es la persona más importante del universo. Y si Dios dijo que Él iba a estar aquí, ya es como, wow, ya pongámonos, vamos rápido, vamos al culto. Es lo que se debe entender así, en los lugares de sus convocaciones. Dios ahí va a estar. Si aquí hubiera una columna de fuego literal, una columna de humo literal, posiblemente el lugar estaría más lleno, creo yo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy carnales y ocupamos esas cosas así visuales. Pero en el nuevo pacto, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo y les daré espíritu nuevo, les daré corazón nuevo. Ya percibimos las cosas espirituales, así que cuando habla de columna de fuego, no es una columna de fuego literal que va a estar en este lugar. Y posiblemente si hubiera una columna de fuego y usted así es más diligente con su asistencia a la iglesia, con ser fiel a los lugares de las convocaciones de la iglesia, creo que tuviera mucho de qué arrepentirse. ¿Por qué? Por preferir un culto carnal al culto espiritual del nuevo pacto. No necesitamos maravillas de tener columnas de humo o columnas de fuego, sino que sencillamente lo que Dios nos pide es, confíen en mí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Entendamos algo. Si Dios es quien se presenta en los lugares de las convocaciones de su pueblo, si entendiéramos eso y lo viviéramos así, creo yo, rara vez faltaríamos. Ya, de verdad, mis hermanos, rara vez. ¿Por qué? Porque no pusiéramos ninguna cosa por encima de voy a ir a visitar a Dios. Es eso. La persona más importante del universo está aquí en medio de nosotros. Y por lo general siempre hay algo más importante. Ya sea tengo muchas tareas, ya sea tengo cosas pendientes del trabajo, ya sea me duele un poco, ay, estoy tosiendo mucho. No, ya si de verdad es alguien amado, es alguien querido, uno va. Perderse la compañía o la presencia de Dios, yo siempre lo digo, es algo insensato. ¿Por qué? Porque, entendámoslo, hermanos, es la persona más importante del universo. Aquel que dio a su hijo. Ya no hay excusa. Por eso siempre lo digo, es una insensatez que tristemente muchos la tenemos como cosa común. Hoy no voy, hoy no voy. Y Mariano y yo lo vemos muy seguido cuando muchos de ustedes nos informan, no voy. A lo que les digo, mis hermanos, es de verdad, creamos lo que Dios dice cuando Él dice que está presente en las convocaciones de su pueblo, porque está presente. Y por último, mis hermanos, veamos el refugio para Israel. Versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. El pueblo de Dios estará seguro en Sión. ¿Por qué? Porque habrá un nuevo pacto.
Versículo 5, olvida la última parte, dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Veámoslo así, el dosel es como esa cámara nupcial, como que aquí, como que hubiera como un toldo aquí, por decirlo así, es algo así, como que aquí hubiera un toldo y aquí es donde se casan las personas, suben aquí y quedan en medio del toldo. Esa es la idea. Y dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel, sobre todo ese pueblo glorificado, dice, habrá un dosel, habrá como esa cámara nupcial. Ese lugar santísimo ahora va a ser accesible a todo el pueblo. Y es ahí donde Israel, o donde Dios como esposo de Israel se acercaba a su pueblo. Y se confirmaba el pacto matrimonial. ¿Y ahora qué? Nosotros tenemos una también mejor versión de eso. ¿Por qué? Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros como creyentes entonces estamos en un mejor pacto sobre mejores promesas, ¿como cuál? Esta que acabamos de ver. Dios nunca va a abandonar a su iglesia, a diferencia de Israel que se iba. El nuevo pacto será ratificado, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Es como esa cámara nupcial donde se firma el acta matrimonial, y lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. Así que Dios no abandonará a su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor pacto. Y una de las promesas que estamos viendo aquí también de este pacto es la continua protección divina para los habitantes de Sión. Habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Israel iba en el desierto, se quejaba del calor, buscaba agua, no la tenía. Aquí el Señor entonces trae esas imágenes del Éxodo y dice, ya el calor del desierto ya no va a afectar. Habrá un abrigo para sombra contra el calor. Ya el pueblo de Israel va a morar tranquilo. Ya este nuevo Israel va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios los va a cuidar. Esta era la función de la nube de fuego y la columna de humo. Ya les daba sombra o les daba calor en la noche. Ahora la bendición en Sión entonces va a ser perpetua. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a ser perpetua. La permanencia en esta nueva ciudad fructífera ya no está en juego. La presencia de Dios en medio de la iglesia ya no está condicionada a la obediencia o desobediencia de los habitantes de la Nueva Jerusalén, sino que está garantizada porque Dios así lo ha prometido. Dios es fiel a sus promesas y aquí lo que dice es donde siempre el creyente va a encontrar refugio, escondedero contra el turbión y contra el aguacero. La imagen entonces que vemos aquí es un mundo caluroso, un mundo frío, un mundo ya contra el turbión, un mundo digo sin sosiego, donde se ven esos vientos que no tienen sosiego, que dan miedo, donde están esos aguaceros torrenciales. Y lo que se dice es, el pueblo creyente tendrá un refugio contra todo eso. Y ese refugio será el renuevo, Cristo mismo. Juan nos resume esto que acabamos de ver en el capítulo 7 de una manera muy similar. Veamos. Apocalipsis 7, versículo 14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y los enjugará de toda lágrima de los ojos de ellos. Veámoslo aquí. Juan menciona, han salido de la gran tribulación, salieron del juicio. Esto es como los que quedaron de Israel, los que quedaron del remanente. ¿Y qué les pasó? Se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 4 de Isaías, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. La presencia continua del Señor. ¿Qué nos dice Juan aquí? Pero están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Ya, la presencia continua de Dios. La protección, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Por qué no caerá el sol más sobre ellos?
Isaías 4:6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor. El punto que quiero que veamos, mis hermanos, es que ahora en el nuevo pacto, entonces los creyentes estamos totalmente protegidos de cualquier cosa que nos quiera separar de Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero está en medio de ellos y nos pastorea, dice. O como lo dice Pablo, nada, ya literalmente nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo. Aquí, ni el turbión, ni el aguacero, y Pablo menciona más, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir, ya nada va a poder separar a los creyentes del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar más seguro del universo, y es en las manos de Dios. Esto, mis hermanos, es una plena realidad para nosotros hoy. Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Tenemos en Cristo todos los que necesitamos. ¿Para qué? Para venir con alegría a los lugares que su iglesia se reúne. Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir en este mundo luchando contra el pecado. Así que, mis hermanos, a lo que voy con esto es, si nos gloriamos en algo, que sea en Cristo, porque en Él tenemos un completo Salvador, que no hay área alguna de nuestras vidas donde Él no deba reinar, y no hay área alguna de nuestras vidas donde Él no esté dispuesto a guardarnos de toda maldad. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque es en el Señor Jesucristo el único en quien descansan todas nuestras esperanzas. Es una bendición para nosotros saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y escrito para que fuéramos limpiados, de la inmundicia del pecado y para dar frutos de justicia, Señor, según tu gran misericordia. Sabemos que esto no se debe a nada sorprendente que hay en nosotros, sino solamente a la gran bondad tuya, Señor. Te damos gracias por eso, por hacernos objetos de tu bondad cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas verdades para no olvidarlas, sino para que queden impregnadas en nuestros corazones, para que cada día nos gloriemos más en tu Hijo Jesucristo y menos en nosotros. Y es en el nombre de Él que te oramos. Amén.